¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Una vez más, un gozo compartir la palabra. Hoy terminamos esta breve y hermosa carta de Tercera de Juan. Les pido, por favor, que abran. Vamos a concluir el relato de Juan y queremos ser bendecidos por esta breve carta. Son las palabras finales, sin embargo, a pesar de que son los últimos versículos, de los versículos 11 al 15, tenemos mucha riqueza por analizar. Dice Tercera de Juan 11 al 15: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Estas breves palabras de despedida de Juan, tenemos algunos importantes temas que Juan va reforzando a lo largo de sus 3 epístolas, como aquí concluye. Él va reforzando estas notas, referidos a la verdad, a la identidad como hijos de Dios, al mandato de no imitar lo malo, sino imitar lo bueno. Nos hace pensar por qué dice estas palabras aquí Juan. El cariño que le tenía Juan a Gayo y también a Demetrio. Vemos a Demetrio, el tercer personaje que aparece aquí en esta sección, en esta carta. Vimos Gayo, Diótrefes y ahora Demetrio. Y por último, la palabra de despedida. Qué palabras, qué despedida más breve, pero sin embargo llena de contenido que muestra algo del carácter de Juan como apóstol, como líder maduro, una persona llena de amor, pero también de mucha prudencia. Este sermón breve, titulado 3 fuentes para reconocer lo valioso de un hombre de Dios. ¿Cómo sabemos la valía de un hombre? ¿Cómo reconocemos cuando un hombre de Dios realmente es de Dios? Valga la redundancia. Bueno, vamos a ver 3 fuentes o tres informantes que nos informan, que nos nutren de información, 3 frutos, si podemos decir así, acerca de un hombre de Dios, que vindican la identidad como hijos de Dios, que muestran su valor delante de Dios y de su pueblo. Porque aquí aparece un hombre llamado Demetrio, que muy por el contrario, como Juan habla con tanta dureza y vehemencia de los pecados que Diótrefes había cometido, ahora Juan se dedica a aplaudir y a promover el nombre de este hombre, que no tenemos mucha información de él. Aparentemente el versículo 11 da la apariencia de interrumpir el relato del pensamiento del apóstol. No obstante, es muy importante notar que es una introducción necesaria a la sección que va a elogiar a Demetrio. Juan instó a Gayo, porque Juan está escribiendo no a Demetrio, Juan está escribiendo a Gayo y está enviando la carta a Gayo por manos de Demetrio. Demetrio va a ir junto a Gayo con la carta, porque Diótrefes rompía o no leía las cartas que el apóstol enviaba. Así que Juan instó a Gayo a que no imitara lo malo por el contexto de la conducta de Diótrefes, sino que, por el contrario, imitara lo bueno, y seguidamente pone la vida y el ministerio, el ejemplo de vida de Demetrio. Es interesante que Juan inste a su amado hermano Gayo a imitar, mejor dicho, él instó a modelar su vida de acuerdo a este hombre, este patrón de hombre llamado Demetrio. Veamos algunas frases interesantes, porque son de aplicaciones muy prácticas y se parecen mucho a Primera de Juan. Estos versículos, el versículo 11 y 12, parecen demasiado a lo que es Primera de Juan, en el concepto revelador de la verdad, cuando dice, el que hace lo bueno es de Dios. Qué frase tan breve, pero tan llena de verdad. No hay vuelta de página. El que hace lo bueno. Vean que no el que dice lo bueno,
sino el que hace lo bueno es de Dios. En un fuerte contraste, cuando salimos de la sección de Diótrefes, cuando Diótrefes no recibía a los hermanos, Diótrefes se rebelaba contra la autoridad apostólica, se creía hacer algo, se quería ser el primero entre todos, expulsaba a los hermanos, prohibía cosas lícitas como el hospedaje, el amor. Sin embargo, el que hace lo bueno es de Dios. Esto es sencillo, la persona que continuamente obedece los preceptos de la Biblia tiene la garantía de que su vida está vindicando su seguridad de salvación. Un creyente de título, un hombre que dice ser creyente, asiste a la iglesia, dice doctrina ortodoxa, doctrina correcta, pero no obedece en su vida práctica lo que la Biblia dice, tiene legítimo derecho a dudar de su salvación. Porque el cristianismo no consiste en un intelectualismo frío y rebelde, sino que la vida cristiana es ser un discípulo de Cristo, modelar la vida según los pasos del Maestro. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. ¿Cómo reconocemos a los hijos de Dios? Podemos preguntar. En la primera epístola, la norma para determinar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿se acuerdan? En primera de Juan 3:10, todo el que no hace lo bueno no es un hijo de Dios, dice Juan. Lo opuesto, el que no hace no es hijo de Dios. Practicar buenas obras es muy llamativo que en varias ocasiones las Escrituras llama poderosamente la atención a que la iglesia es el conjunto de santos que están estimulándose ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. En Tito, nosotros leemos capítulo 2 que Cristo vino para redimirnos de nuestra iniquidad, para que seamos como un cuerpo celoso ¿de qué? De buenas obras. En Efesios, capítulo 2, Pablo dice que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, no por obra, dice Pablo, pero seguidamente, sino que somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Las buenas obras evidentemente van a demostrar la veracidad de la fe de un creyente. En el Santiago capítulo 2, Santiago dice una frase interesante que complementa esta verdad. La fe sin obras está muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras, y dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego termina este capítulo 2 diciendo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no tan solamente por la fe. En el contexto hablando de que es vindicado, o sea, justificado delante de los semejantes. El hombre evidencia que la fe que tiene es la fe bíblica, la fe que viene de lo alto porque tiene frutos. Por consiguiente, aquí de vuelta en el texto de Juan, todo aquel que continúa haciendo lo malo, como Diótrefes, por ejemplo, no ha visto ni ha conocido a Dios. Podemos leer ahí, primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6, solamente para complementar. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y estaba hablando aquí de una vida de practicar, en el contexto del que practica el pecado, como Diótrefes, en un presente continuo. El creyente, por consiguiente, si bien él no, con sus ojos físicos, él no ve a Jesucristo, él no ve a Dios porque Dios es invisible, su mirada está puesta en Jesucristo, en Dios. Como dice Hebreos, poned la mira, despojándonos de todo peso y pecado, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, dice el autor de los Hebreos. Pablo dice, poned la mira a las cosas de arriba. El creyente evidentemente ve a Cristo, imita a Cristo como un discípulo. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando un cristiano ve a Dios, tiene comunión con Él por medio de Jesucristo. Y no estoy hablando aquí de nada místico, de ver en visiones o sueños, sino que realmente ver a Dios en su palabra, en su voluntad,
en sus pensamientos. No imagen de Dios, sino tener presente a Dios, meditar en la persona de Dios. Los pensamientos que un hombre tiene de Dios son o deben ser sublimes. Lo más importante de un hombre son las ideas que tiene tocante a Dios. La Biblia es clara, hermanos, repito esto por si genera dudas, que la salvación no es por mérito humano, la salvación no es por obras, sí por la obra de Cristo, que es acreditada a sus hijos. Dice la Biblia en Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será declarado justo, nadie será justificado. También está Romanos 3:20, pueden leer. Sin embargo, a pesar de que en el momento de que un creyente cree en Cristo y se humilla, se niega a sí mismo, piensen, en el momento de la conversión, seguro que estás pensando, cuando vos te convertiste, yo oré, yo me acuerdo que yo asentí intelectualmente a ciertas verdades, yo solté unas lágrimas, pues estás pensando. Cuando una persona se convierte, lo que realmente sucede es una obra, es un milagro, es una obra soberana de Dios, en que el Espíritu de Dios te traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el cielo, por dar un lenguaje humano, Dios emite un decreto y lo firma, dice Él, adoptándote como hijo suyo. Es algo que el hombre no siente piel de gallina cuando se salva, es una cuestión de Dios, una obra de Dios. No hay un mérito, ni siquiera pensar mucho en Dios, no. El hombre sí, Dios requiere que el hombre se humille, se arrepienta y crea. Ahora, el hecho de que el hombre crea en Jesucristo para ser salvo debe ser una idea humillante porque él debe admitir su incapacidad para salvarse. Entonces, la salvación es un acto de Dios, por gracia, no por obras. Pero, ¿cómo un creyente reconoce que tiene la fe salvadora? No la fe de los demonios. Bueno, por la obediencia. La verdadera fe se traduce como obediencia. Como dice el autor de los Hebreos, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. La obediencia es la verdadera fe. Un hombre que obedece demuestra que su fe es de procedencia divina. Es una prueba externa potente, visible, de la salvación que ya ha ocurrido y que lo ha efectuado Dios. En el contexto otra vez, la negativa de Diótrefes a obedecer los mandamientos de Dios, de hospedar a los hermanos, de recibir a los hermanos, demuestra que él no era un creyente, él no era salvo y necesitaba ser expulsado de la iglesia, él. En contraste con la fuerte condenación de Diótrefes, Juan elogia a un hombre calurosamente llamado Demetrio. Él lo elogia calurosamente, él lo promueve con mucho amor. Así como Gallo, el nombre Gallo es un nombre común en aquella época, el nombre Demetrio es un nombre común también. Recuerden que ustedes dijimos la semana pasada que el nombre Diótrefes era un nombre que pertenecía a la aristocracia, a la alta alcurnia, era un nombre poco común. En cambio, Demetrio era un nombre común. Ustedes recordarán Hechos de los Apóstoles, en Hechos 19, el evento que suscita el platero Demetrio, que se plaguea porque las ventas bajaron y comienza a acusar a que Pablo por toda Asia está diciendo que el templo de la diosa Diana, y comienza un alboroto en esa ciudad, en Éfeso. Y el hombre promotor de todo el historia era Demetrio. No sabemos si ese Demetrio, el platero de Hechos 19, es el que tenemos aquí. No hay pruebas. Puede ser, no sabemos. Lo que sí es cierto de que el Demetrio que Juan nombra en esta carta es un nombre ejemplar, un hombre de Dios, caracterizado por una obediencia externa visible, amor visible, de lo cual todos daban buen testimonio. Por cierto, el apócope de Demetrio es Demas, así como Dani es de Demetrio, el apócope, el nombre corto es Demas, para demostrar que era un nombre común de la época.
El nombre Demas aparece en Colosenses 4:14. Pablo dice que Demas o Demetrio le ha desamparado, es otro personaje. A lo largo de las epístolas de Juan, por la forma que Juan escribe, ya entendemos que Juan le encanta usar un recurso literario valioso que es el contraste. Juan compara, y eso nos muestra que acabó de hablar de un ejemplo negativo y por consiguiente ahora va a contrastar con un ejemplo positivo, y es lo que hace en estos versículos, el contraste. Él dice, todos hablan bien de Demetrio. Él le presenta a Demetrio como alguien ilustre, como que todo el mundo habla bien de él. Es bien conocida y quizás hasta siquiera Pablo no ahonda en tantos detalles porque ya todos le conocen. Aunque los lectores originales le conocían bastante bien, nosotros no tenemos mayor información de la que Juan da en estos versículos. Por ejemplo, dijimos que no tenemos ninguna evidencia para afirmar de que este Demetrio sea el Demetrio de Hechos 19. Puede ser, el poder de Dios transforma vidas. ¿Por qué no? Pudiera ser, pero no podemos asegurarlo con vehemencia. Quisiéramos poder especular, pero era un nombre muy común y había tantos hombres llamados Demetrios en aquella época, así que no podemos estar seguros. ¿Por qué entonces Juan menciona a Demetrio? Bueno, porque va a contrastarlo y le menciona a causa del buen testimonio que circula acerca de él. Y esto dice Juan 3 veces tocante a este hombre, de ahí derivamos el título del sermón, 3 fuentes que atestiguan la valía o el valor de un hombre de Dios. Demetrio había ganado la confianza de la comunidad cristiana en general. Cualquier iglesia que recorría tenía un buen concepto de Demetrio. Eso puede hacerte pensar mucho. ¿Cómo te ven? Hay cristianos que vienen escapándose, huyendo de iglesias por disciplina. Conocí a un joven, era un tiempo un amigo, conocí a un joven que huía de iglesias para no ser disciplinado y se iban a aquellas iglesias que no indagaban acerca de su procedencia. El caso de Demetrio no era así. Por donde él se iba dejaba un buen testimonio. Todos hablaban bien acerca de él. No se dice mucho acerca del trabajo y del ministerio que tenía Demetrio. No tenemos ese detalle lastimosamente. Pero el Espíritu de Dios no consideró tan oportuno saberlo, sino más bien puesto en este punto del argumento, contrastarlo con el que le precedía, que era Diótrefes. Entonces, aquí vamos a destilar un principio práctico y espero que sirva mucho para tu vida espiritual. Y sería bueno que te concentres y pienses, esto es algo muy importante. Que Diótrefes era un pagano, está dado, está dicho y afirmado. Pero que Demetrio era un hombre cristiano, era un hombre de noble carácter y era evidente, porque todos lo sabían, pero por estas 3 fuentes. 3 fuentes, que también podemos decir, de ahí derivar el título, 3 fuentes que atestiguan la valía de todo hombre como creyente. ¿Cómo sabes la valía de tu vida cristiana? No por lo que decís, no por lo que pones en tu Facebook, no por lo que vos mismo pones en tu perfil, en tu currículum o en tu frase célebre de WhatsApp. Eso no importa. Lo que importa es estas 3 fuentes. Y primero de todos, veamos, la primera fuente, todos daban buen testimonio de Demetrio. Era la reputación que él tenía en la comunidad de gracia. Los hermanos en general daban un buen testimonio acerca de él. Es importante. A una persona se le conoce muy bien en su familia. Los de su familia, los de su casa, pueden hablar acerca de cómo se comporta en la intimidad en el día a día. Una vez a la semana uno puede fingir amabilidad, puede fingir buen carácter, pero es en el día a día y en el continuo roce, en el lapso de un tiempo donde uno demuestra el verdadero ser, como uno es realmente. Y bueno, en el lapso de un buen tiempo, Demetrio demostró a los hermanos en general que tenía un carácter de un hombre de Dios, un hombre obediente. Las palabras que tenemos aquí, el apóstol. Tenía una buena reputación en la región. La segunda fuente es
Dice la verdad misma, dice aquí, pero probablemente se refiere a que Demetrio estaba comprometido a vivir la verdad misma. Es el compromiso de un creyente genuino con la verdad. Está dispuesto a pelear contra el error, está dispuesto a abstenerse de los deseos carnales por la verdad, a ser leal a la verdad. ¿Te pusiste a pensar en eso? En la frase, ¿qué es ser leal a la verdad de Dios? Un hombre leal a Dios es un hombre leal en su matrimonio, leal a sus promesas, a la promesa que hace a su esposa, leal a su compromiso en su trabajo, honesto. Vean, un hombre así es un hombre modelo, ejemplar. Así que Demetrio estaba comprometido a vivir la verdad misma. En el versículo, según el versículo 3, ahí de la carta podemos leer, tercera de Juan 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Aquí Pablo está hablando de Gallo, estaba contento de que los hermanos estaban hablando bien, pero bien no genéricamente, no así, sí está bien, no que está bien de salud, no que está bien económicamente, sino que bien en cuanto a cómo se conduce con la verdad. Eso es lo que importa. Y cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la doctrina, de ser obediente a la palabra. Y Demetrio no solamente gozaba de una buena reputación de los hermanos, sino que también la segunda fuente gozaba de una reputación de ser fiel a la verdad de las Escrituras. Un hombre obediente. Eso ya cuesta más. Uno puede engañar a los hermanos, uno puede fingir ser amable, tierno con los hermanos, pero engañar, ser obediente a las Escrituras es muy complejo, porque las Escrituras te mandan a abstenerte de toda especie de mal, te mandas a ser humilde, te manda tantas cosas que es casi imposible falsificar. De hecho, al momento de una persona obedecer, está volcándose más a Dios como un esclavo de Cristo. El ejemplo de Demetrio, sin lugar a dudas, muestra que la valía del hombre se puede medir por la reputación que tiene de los hermanos, por la fidelidad que tiene la Biblia y, en tercer lugar, tercera fuente, por la opinión de los dirigentes cristianos. Vean allí, Juan añadió su propio testimonio, el cual Gallo sabía que era verdadero. Por eso Juan dice allí, les leo el versículo. Todos, versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros, se incluye allí Juan, los dirigentes, damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, le dice Juan a Gallo. Gallo, vos sabés que yo no te voy a mentir, vos sabés que mi testimonio es verdadero, y este hombre es un modelo de vida. Modela tu vida por él, este hombre vale la pena. 3 fuentes por lo cual un hombre de Dios debe medirse: la comunidad de creyentes, su obediencia a la palabra de Dios y la opinión de los dirigentes de la iglesia. 3 fuentes importantes que demuestran la valía de todo creyente. Ahora, Demetrio recibió calificaciones exitosas según el escrutinio de estas 3 fuentes. Habiendo dicho esto, uno puede pensar en su propia vida. Si pasaré yo el escrutinio de los hermanos, el escrutinio de las Escrituras y de los dirigentes cristianos. Obviamente los dirigentes cristianos, los líderes, los ancianos, tienen bien ejercitado el discernimiento. Ellos pillan cuando un joven es prometedor, es inteligente, estudioso, pero ya ven que tiene un rasgo de altivez. Así que quizás lo van a tener allí, pero muy con pinzas. Pero no es el caso de Demetrio. Demetrio, a todas luces, aquí Juan lo promueve como un modelo a imitar. Vamos a mirar la conclusión y la despedida que Juan hace de la carta en los versículos 13 y 14. Juan dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La conclusión de esta carta
es idéntica, 99% a la segunda. Ahí tenés la Biblia en mano, podés notar que la página que está allí, la segunda carta de Juan, termina igual. Dice, versículo 12 de segunda de Juan, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Solamente esa es la diferencia de la frase que diferencia una despedida de otra. Esto nos dice mucho acerca de que probablemente ambas cartas fueron escritas en el mismo tiempo. No sé si fue escrita una detrás de otra, pero al tener mismas frases en dos papeles distintos, se nos dice que en la misma semana, en el mismo día, Juan habrá escrito ambas cartas. Y todos los eruditos están de acuerdo con esto. Ahora, ¿por qué motivo Juan no decidió hacer más extensa la carta? ¿Por qué decide cortar aquí? Bueno, este tema está abierto a debate, pero la opinión más acertada, la que todos podemos abrazar con confianza es que Juan tenía algunos temas, quería tratarlo oralmente, de forma personal. Esto es un tema delicado, está hablando aquí de un hombre, está hablando de un líder de la iglesia, un anciano, quizás mal anciano, un hombre que dice que es un anciano inconverso, que va a disciplinar y va a expulsarlo. Es un tema muy delicado. Juan no quiere proveer para carne, para la especulación y para el chisme. Él dice lo necesario, lo justo y suficiente para luego él ir a tomar cartas en el asunto. Es muy prudente Juan. Y hay temas que no pueden escribirse, hay temas que no pueden hablarse por teléfono, hay que hacerlo de forma presencial. De ese modo, Juan evitaba cualquier tipo de malentendido que pudiera surgir debido a sus palabras. Además, Juan expresa también con esto la esperanza de ver prontamente a Gayo, un hombre a quien él varias veces dice amar mucho en la carta. Pero Juan omite un detalle importante acerca del tiempo. Y esto dice ahí el término pronto, espero pronto ir a veros, es información suficiente por lo visto para Gayo. No dice iré la semana entrante, iré el mes que viene, el año que viene, pronto. Ahora, Juan, una vez que da esta conclusión, versículo 12 al 14, versículo 15 dice Juan, para concluir, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Veamos esta despedida bastante breve, pero bien pensada del apóstol. La paz sea contigo. Gayo, probablemente aturdido, piensen hermanos, por favor, Gayo aturdido por los problemas de la iglesia, con un Diótrefes enloquecido con su arrogancia, echando gente, probablemente también Diótrefes consolando a muchos de sus amigos que habían sido expulsados de la iglesia por amar, por hospedar hermanos. Y Juan le dice, la paz sea contigo, Gayo. Cuánto dolor habrá tenido Gayo al momento de recibir la carta. Y llega este momento y él lee la carta y dice, la paz, shalom. Es el paralelo de shalom, pero en griego, la paz sea contigo. Usan mucho el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en sus cartas, y también lo hace Juan. Por cierto, fue la primera frase que Cristo utilizó cuando se le apareció a los discípulos. Recuerden que cuando Cristo murió y fue sepultado, los discípulos estaban tristes, estaban reunidos allí, tocándose los dedos, entristecidos, en extremo. Y se le aparece Cristo y le dice, paz a vosotros. Qué frase, qué importante. No es una frase de relleno. Nosotros lo leemos hoy rápido, en nuestro día a día, pero en aquel entonces, y la cultura, y lo que realmente significa es un deseo, no una ausencia de problemas, sino realmente es el deseo del apóstol de que el creyente considere el poder de Dios de proveer paz aún en medio de los problemas, las aflicciones. El mundo se venía abajo. Diótrefes
manipulando la iglesia, expulsando, hablando mal de Juan, hablando mal de todos, rompiendo las cartas de Juan, prohibiendo mandatos bíblicos, echando gente, miren, todo mal, y de repente Juan le dice, tranquilo, paz a ustedes. En la despedida, es una despedida de un padre que le da la tranquilidad a un hijo. Juan siempre, hijitos, a sus discípulos, un padre tierno. Repetimos, no expresa esta palabra la ausencia de problemas. No es que al momento de leer Gallo, estas palabras se acabaron los problemas, no. Sino más bien la presencia de Dios, la presencia de las bendiciones de Dios en tales circunstancias. Shalom significaba ese buen deseo de que Dios te bendiga. Es decir, Dios te bendiga, era un shalom, como un hola, ¿qué tal? O chau. Te encomiendo a Dios y a sus bendiciones. Shalom, aquí, paz. Es un deseo de que las bendiciones de Dios te colmen aún en tu situación. Ustedes pueden leer esto, Pablo en Efesios 6:13, en Efesios 6:23, vamos a leer, Efesios 6:23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. También Pedro, 1 Pedro 5:14, termina la oración final con un deseo de paz. Entonces, es apropiado, bastante bien pensado, el deseo del apóstol de que Gallo y los hermanos tengan paz es muy apropiado, muy tranquilizador. Es decirle, todo va a estar bien, Gallo. Dios está en su trono. Somos más que vencedores. Todas las cosas deben cooperar según el plan de Dios para el bien, a pesar de que no entendamos ahora. Evidentemente, Juan y Gallo tenían muchos amigos en común. Y por eso el apóstol pide a Gallo que salude a los amigos. Vea como dice Juan, saluda a los amigos, a cada uno en particular. Es una frase llamativa y me hace pensar bastante. Vean de vuelta el contexto. Juan le está entregando una carta a Gallo con el propósito de que Gallo comparta con el resto, a diferencia de lo que hacía Diótrefes. Diótrefes recibía las cartas, las rompía o las ocultaba y no compartía con nadie. Juan esperaba que Gallo sí compartiera este deseo de paz y estos buenos deseos, estas palabras con los hermanos, con los amigos, a cada uno en particular. Probablemente Juan esperaba que Gallo compartiera, y tal cual, Gallo lo hizo, compartiera con la iglesia de Dios cuando se presentara la oportunidad. Para esta altura, Juan tenía más de 90 años. Era el anciano, el último de los apóstoles vivos, el anciano apóstol, el respetado apóstol Juan. Y sin embargo, él demostrando un aprecio detallista por aquellos amigos que habían estado a lo largo de su ministerio, en algún momento apoyándolo, orando, ministrando juntos. Juan los reconoce y los manda un saludo importante. Hermanos, esto habla mucho acerca de qué importante es ser detallista con los hermanos. Un saludo, un aprecio, no te quita tiempo, no perdemos nada con eso. Es muy importante ser detallistas con los hermanos. Juan lo fue. En fin, hermanos, esta hermosa carta tiene tanto que enseñarnos. Podemos resumir el contenido de segunda y tercera de Juan, ¿por qué no? Pero enfoquémonos en tercera de Juan, el englobe. La conclusión de toda la carta es de que el concepto de la verdad se destaca al cumplir con amor. El amor evidenciado en hospedar a los hermanos. Veamos 3 conclusiones rápidas de cómo se destaca la verdad en la carta. Primero, piensen hermanos, los creyentes deben conocer la verdad y obedecerla. Versículo 3 de tercera de Juan. Voy a leerles. Sería bueno que leas conmigo en tu casa. Tercera de Juan 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.
Primero, entonces, recuerden, el concepto de la verdad sobresale en esta carta breve. Porque primero los creyentes deben conocer la verdad y obedecerla. En segundo lugar, deben ser hospitalarios con otros creyentes fieles que predican la verdad. Los creyentes deben ser hospitalarios, deben demostrar amor. Versículos 6 al 8. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Primero, conocer la verdad y obedecerla. Segundo, cooperar con la verdad, porque hay otros que también obedecen. Y ahí habla de la hospitalidad. Vean ahí, se demuestra el amor. La verdad sin amor es hipocresía. La verdad sin amor es brutalidad, es algo frío, carente realmente de un aspecto de la verdad. Es siempre verdad en amor, y el amor complementa el aspecto de la verdad. Entonces, primer punto, conocer la verdad y obedecerla, según la tercera carta de Juan. Lo segundo que aprendemos de la carta en relación con la verdad es que otros creyentes o conocen y cumplen la verdad, y nosotros debemos cooperar con la verdad. Recuerdo un versículo ahí del Evangelio cuando Cristo dice que aún un vaso de agua que le demos va a ser tenido en cuenta en el día que Cristo juzgue todas las cosas. Cooperar con la verdad. Los creyentes deben ser hospitalarios con otros creyentes. Deben cooperar con la verdad. Por último, en tercer lugar, y lo que vimos en esta ocasión, los creyentes deben modelar sus vidas con las que corresponden a ejemplos piadosos que viven la verdad. Piensen, ¿cuáles son los modelos de vida piadosa que has tomado para modelar tu vida? Nosotros deberíamos vivir como Cristo, pero somos humanos y buscamos un ejemplo de vida, un ejemplo, un líder, una persona a quien imitar y a quien modelamos nuestra vida y vamos para ahí. Bueno, hay ejemplos, y en este caso Juan presenta a Demetrio como un ejemplo digno de modelar para Gallo. Donde la verdad prevalece, el Señor es glorificado. La supremacía de la verdad en estos tiempos, en una iglesia que es portadora de la verdad, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es conocedora de la verdad, sus miembros deben ser conocedores y obedientes de la verdad, que cooperen con la verdad en amor, hospedándose, estimulándose el amor en unas obras, siendo pacientes, perdonándose, etc. Pero también modelando sus vidas con ejemplos piadosos. Y aquí tenemos el ejemplo de Demetrio, un ejemplo que contrasta con el terrible ejemplo de Diótrefes. Dios quiera bendecirnos y proveer a su iglesia de hombres piadosos, hombres comprometidos con la verdad, que cooperen con la verdad y que modelen sus vidas según ejemplos de hombres que viven en verdad. Padre, muchas gracias por esta ocasión que tu palabra nos ha exhortado. Hemos concluido este hermoso viaje en esta breve carta, pero sin embargo tan llena de contenido. En un tiempo, Señor, donde hay tanta mentira, hay tanta falsificación, estamos estudiando esta carta que expone la verdad en sus puntos más elevados. Pero, Señor, con tanto equilibrio que nos demanda a nosotros, no solamente doctrina sana, conocer mucho, sino, Señor, practicar en amor lo que conocemos, cooperando así con la verdad. Esta carta concluye, Señor, con que debemos modelar nuestras vidas de acuerdo a hombres que viven en la verdad. Hay muchos, gracias a tu misericordia, tú has dado a tu iglesia hombres en la actualidad que viven en la verdad. Señor, y libra a tu iglesia de hombres como Diótrefes, a dictadores, a hombres egoístas y vanagloriosos, perversos, Señor, que socavan la verdad y manchan a tu iglesia. Te entregamos, Señor, en humildad nuestros corazones para que tú lo quebrantes. En Cristo Jesús. Amén.